Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema anterior y vamos a seguir hablando acerca de la tabla periódica y bueno, también en un futuro hablaremos acerca de las propiedades periódicas. En el video anterior te mostré cómo estaba compuesta la tabla periódica, vimos algunas de las familias, también los grupos y bueno, en este caso vamos a ver algunos conceptos teóricos que nos van a ayudar a entender mejor el video anterior. Entonces, comencemos hablando acerca de la tabla periódica. La tabla periódica es una representación de un sistema de las configuraciones electrónicas de los elementos. Los elementos están distribuidos en bloque con base a los tipos de orbitales atómicos que están llenando. Entonces, en la parte anterior te había comentado que la tabla periódica pues era una representación de algo que nos daba información química importante acerca de la reactividad y las propiedades de los elementos. Entonces, esa información importante y a partir del criterio del que está pues organizada es la configuración electrónica. La configuración electrónica es la forma en la que están distribuidos los electrones en los diferentes niveles de energía y orbitales. Los orbitales son zonas del núcleo de un átomo en el que se encuentra la mayor probabilidad de contener electrones. Es decir, los orbitales es en donde se encuentra más probable o hay una mayor probabilidad de que los electrones estén en esa parte. Entonces, la configuración electrónica es muy importante porque los electrones son los responsables de mucha de la reactividad química de los elementos. Entonces, nosotros cuando vemos la tabla periódica, lo que estamos viendo es una representación gráfica pues de esta configuración. Y bueno, estos bloques están organizados de esa manera conforme a esta configuración electrónica. Entonces, recordemos que habíamos visto pues una tabla en el video anterior, bueno, un poco más grande, pero es muy similar a esta tabla que vemos aquí, en donde vimos que podemos obtener diferente información a partir de ella. Podemos ver su símbolo, su número atómico, podemos obtener su masa atómica y bueno, también vemos que están agrupados en periodos, los cuales son los renglones horizontales y también en familias o grupos que son las columnas. Entonces en este video vamos a hablar un poco acerca de esos grupos, ya que los periodos pues simplemente son 7 periodos y se refiere a los niveles de energía. Lo más importante es hablar acerca de pues las familias. Pero antes hablemos un poco acerca de la ley periódica. ¿Por qué se le llama tabla periódica? Bueno, un científico muy importante llamado Moseley enunció la ley periódica, la cual señalaba que las propiedades de los elementos son funciones de sus números atómicos. Y bueno, algunas de estas propiedades periódicas o que son funciones de estos números son la valencia, el carácter metálico, el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Entonces, ¿por qué se refiere a ley periódica? Porque cuando nosotros tenemos la tabla periódica, en el pasado, la gente que fue descubriendo los elementos se dio cuenta de que había ciertos elementos que a partir de cierto número repetían las propiedades o tenían propiedades muy similares a elementos anteriormente descubiertos. Entonces, se refiere a periódico porque después de un cierto número de elementos, estas propiedades vuelven a repetirse. Entonces, hablamos un poco acerca de la tabla periódica actual. En la tabla periódica moderna, pues esta deriva de los trabajos de tres científicos muy importantes, Meyer, Mendeleev y Moseley. Entonces, dijimos que esta tabla está dividida en 7 renglones que llamamos periodos y 18 columnas verticales que llamamos grupos o familias. Entonces, vemos que los grupos son las columnas y los periodos son los renglones. Tenemos 7 periodos y 18 grupos. Ahora, hablemos un poco acerca de los grupos o las familias. Los grupos o las familias son las columnas verticales de la tabla periódica. Y bueno, anteriormente se dividían en dos grupos, los grupos A y los grupos B. Entonces, actualmente la IUPAC, que es la Organización de Química Aplicada, prefiere no hacer una distinción y simplemente nombrar estas familias con números que van del 1 al 18, pero anteriormente y en algunas nomenclaturas de algunas tablas está esta división entre los grupos A y los grupos B. Entonces, los elementos que pertenecen a los grupos A se conocen como elementos representativos, mientras que los que pertenecen al grupo B se llaman elementos de transición. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esos grupos A. Estos grupos se dividen debido a que tienen tienen unas características químicas similares. Entonces, los grupos A son los grupos que, en este caso, el número representa el número de electrones de valencia que hay en un átomo.
Cuando hablamos de electrones de valencia nos referimos al número de electrones que hay en la última capa o último nivel energético de un átomo. Si tú recuerdas, en un átomo tenemos que en el núcleo están presentes los protones y los neutrones y alrededor del núcleo van girando los electrones. Sin embargo, no giran de una manera aleatoria, sino que lo hacen en ciertas órbitas que nosotros conocemos como niveles. Los electrones que hay en el último nivel de ese átomo es lo que conocemos como electrones de valencia. Y en los grupos A, pues ese número, por ejemplo, 1A, 2A o 3A, se refiere al número de electrones de valencia de esos elementos. Por ejemplo, si un elemento pertenece al grupo 3A, quiere decir que tiene 3 electrones de valencia, es decir, 3 electrones en su última capa. Los electrones de valencia son muy importantes porque son los principales responsables de la reactividad química. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, el elemento 1A tiene un electrón de valencia, los del grupo 2A tienen dos electrones en su último nivel y así respectivamente. Entonces, esto es lo que caracteriza químicamente a los elementos del grupo A. En el caso de los grupos B, estos se conocen como metales de transición, debido a que pues todos, o bueno, su mayoría son metales y bueno, están en la parte central entre los grupos 2A y 3A y se encuentran a partir del cuarto periodo. En los grupos B la valencia es variable ya que son elementos de transición. ¿Qué quiere decir esto? En los grupos B nosotros vamos a tener que la cantidad de electrones de valencia de su última capa pues no va a corresponder con el número del grupo, ya que bueno, llamamos valencia a la cantidad de elementos disponibles para combinarse, pero estos metales pueden combinarse en más de una forma con otros elementos, por lo que esa valencia ya no es única. Y estos grupos B también son muy diferentes a los grupos A, porque los grupos A tienen un patrón regular en sus propiedades, mientras que estos grupos B sí hay una relación entre ellos, pero no es tan pronunciada como los grupos A. Por eso se hace esa distinción y se llaman elementos de transición debido a los orbitales que llenan, que generalmente en estos van a ser del tipo D. Entonces, esto es un poco confuso ya que ese tema de configuración electrónica debe verse un poco antes de esto, pero vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. Entonces, también la tabla periódica la dividimos en bloques. Los bloques, pues tienen que ver con la configuración electrónica, pero principalmente hay cuatro bloques: el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Entonces, un elemento está situado en la tabla periódica dependiendo de su número atómico y el tipo de subnivel que se encuentre colocado su electrón diferencial. Cuando nosotros hablamos de la configuración electrónica, va a haber un electrón que va a hacer la diferencia entre átomo y átomo. Aunque la identidad química nos la dan el número de protones en el núcleo, los electrones también son muy importantes, ya que cuando hablamos de elementos neutros, pues un electrón hace la diferencia entre un elemento y otro. Entonces, estos cuatro bloques los podemos ver en el siguiente diagrama, donde tenemos pues arriba los grupos, que son 18, y sus denominaciones tanto A y B, y bueno, observamos también los periodos, que son los niveles de energía, que son 7, y bueno, tenemos el bloque S, que es el que tenemos entre los grupos 1 y 2. Tenemos el bloque D, que va de los grupos 3 a 12. Tenemos el bloque P, que va del grupo 13 a 18, sin contar el helio, porque bueno, bueno, sí también pertenece a la familia de los gases nobles, pero su configuración electrónica pertenece al bloque S. Entonces hay algunas cosas que pues todavía no se han logrado acomodar muy bien, pero pues en el caso del helio no pertenece al bloque P, sino que pertenece al bloque S. Y ahora, para el bloque F se refiere a los metales de transición interna, que fueron las dos columnas, bueno, los dos periodos que vimos en la parte de abajo que se separan de la tabla por cuestiones de diseño, que son los lantánidos y los actínidos. Este bloque F, estos dos series de metales, también tienen propiedades diferentes a los metales de transición, por eso se hace esa diferencia entre bloques. Entonces, hablemos un poco acerca de los elementos de transición. Los elementos de transición pues son aquellos en los que su último electrón está localizado en un grupo o familia de tipo B y son los metales que podemos ver en esta imagen. También podemos hablar acerca de los metales de transición interna. Y bueno, en este caso, para los elementos de transición interna también son conocidos como tierras raras. Y en este caso es los bloques se llaman con respecto a los orbitales en donde cae su último electrón. Para el caso de estos elementos es el subnivel F o bloque orbital F. Entonces,
Estos elementos tendrían que entrar en la tabla periódica en donde corresponden a los periodos 6 y 7, pero debido a que se encontró que químicamente son muy similares entre sí y tienen una diferencia pues algo significativa con los metales de transición, pues es por eso que se optó por separarlos también, a pesar de las condiciones también de diseño. Entonces, también podemos clasificar pues a estos elementos en tres categorías, que serían los metales, los no metales y los metaloides. En este caso, los metales pues son aquellos elementos que cumplen con las características siguientes. El primero, conducen la electricidad y el calor con mucha facilidad. Son dúctiles y son maleables. Tienen un brillo metálico y bueno, la mayoría también son sólidos, a excepción de algunos como el mercurio, el galio y el cesio y también el francio. Presentan una tendencia a perder electrones y formar cationes. Si tú recuerdas cuando yo te hablé acerca de los metales alcalinos, estos tendían a perder su único electrón para formar cationes positivos. Los metales generalmente su característica principal es que tienden a perder electrones y esto se observa diciendo que se oxidan. Entonces, si tú alguna vez has visto que un metal después de exponerlo a ciertas condiciones empieza a generar un óxido, eso es una corrosión debido a la oxidación que es muy característica de los metales. También es muy característico el brillo que tienen y pues que conducen muy fácil el calor y la electricidad. Por eso muchos metales, como por ejemplo el cobre, son utilizados para conducir estas dos cantidades de energía. Y bueno, nos dice que reaccionan con el oxígeno para formar óxidos, esto es algo que ya habíamos mencionado, y que también algunos se caracterizan porque son átomos centrales de moléculas que juegan un papel importante en los sistemas vivos. Un caso, por ejemplo, es que este, el hierro es un metal que está en el núcleo de una molécula orgánica muy importante que es la hemoglobina, que está presente en nuestra sangre. Entonces los metales son muy importantes. Ahora, hablemos acerca de los contrarios, que son los no metales. Los no metales, pues, se caracterizan por tener propiedades opuestas o en su mayoría diferentes a los metales. En primer lugar, no van a conducir ni el calor ni la electricidad de una manera tan buena, a excepción de, por ejemplo, el carbono que esté presente en su forma de grafito. Esto se debe a diferentes razones, pero principalmente cuando tú ves un no metal, no va a estar no va a estar no va a ser tan fácil que conduzca electricidad y calor, ya que por ejemplo, a diferencia de los metales que en su mayoría son sólidos, los no metales pueden estar presentes en diferentes estados. No poseen un brillo metálico, entonces no poseen ese brillo característico, son quebradizos, no tienen esa resistencia, bueno, a excepción de por ejemplo también el carbono y algunas unas cuantas elementos que no siguen esa regla, ya que bueno, en esta tabla vamos a ver que hay muchas excepciones a algunas propiedades, pero generalmente la mayoría se acopla a ellos. Entonces vamos a tener que no van a ser tan fuertes, van a presentar bueno, no van a presentar ni ductibilidad ni maleabilidad, es decir, no los vamos a poder moldear a nuestro gusto tan fácilmente como los metales. Y bueno, a diferencia de los metales, los no metales tienen tienen una tendencia a ganar electrones para formar aniones, es decir, iones negativos. Entonces, los no metales van a ganar electrones, mientras que los metales van a tender a perderlos. En el caso de que cuando reaccionan con oxígeno forman óxidos no metálicos que son conocidos como anhídridos. Y bueno, estos no metales generalmente no se encuentran libres en la naturaleza, sino que están presentes en diferentes compuestos, por ejemplo, algunos gases o incluso, por ejemplo, el oxígeno es un no metal, pero lo que nosotros encontramos no es el oxígeno atómico, sino el oxígeno diatómico, que es una molécula. Entonces, en este caso, muchos gases no están presentes como su forma elemental, sino que están presentes en forma de compuestos. Por último, vamos a tener los metaloides, que pues son elementos que presentan tanto características propias de metales como de no metales, es decir, pueden poseer algunas cualidades de unos y cualidades de otros. Entonces, como no entran específicamente en todas las características de metales o de no metales, por eso se les hace una clasificación aparte. Y entonces, es muy importante ver que algunas de sus características son que pueden conducir la electricidad, pero lo hacen en menor grado que los metales, pero mejor que los no metales. Es decir, son conductores, pero no son tan buenos como los metales, ni tampoco tan malos como los no metales. Son fáciles de manejar y de moldear y también son dúctiles, es decir, estos sí los podemos modificar físicamente y bueno, poseen diferentes puntos de fusión y ebullición y entre ellos se utilizan para realizar ciertas
aleaciones resistentes. Eh, dos metaloides muy importantes son, por ejemplo, el silicio y el germanio, que son utilizados para construir pues chips que se utilizan en la industria pues de todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, hasta aquí hemos hablado de las diferentes clasificaciones y de la tabla periódica, entonces en los videos posteriores continuaremos hablando de eso. Entonces, como actividad, ahora necesito que investigues acerca de cuáles fueron los antecedentes de la tabla periódica. Entonces, antes de la tabla periódica actual, hubo diversos científicos que contribuyeron a lo que hoy se conoce como la tabla que tenemos hoy en día. Entonces, como tarea, deberás investigar esos antecedentes, o sea, por ejemplo, quiénes comenzaron con el estudio de la tabla periódica, cuáles fueron las primeras tablas que se presentaron y, bueno, todo de una forma bastante breve, con fines de que para el siguiente video hablemos acerca de esos antecedentes y entiendas un poco mejor cómo es que esta tabla periódica inicial que teníamos se transformó en lo que conocemos hoy en día. Entonces te agradezco mucho por tu atención, espero que este video te haya sido muy útil y te agradezco por tu tiempo, hasta pronto.